chamuyo te lo vamos a desafiar. Popa trae la fuerza, las voces para sumar, experiencias compartidas que te invitan a pensar. No me chamulles más, decímelo de frente, queremos la posta, lo que siente la gente, con humor y energía, solo verdades, en vivo y sin careta. No me chamulles más. Play con Popa, que esto recién empieza ya. Arranca la movida, subí el volumen, voces al aire, te queremos escuchar. Acá no hay libreto, ni beso para zafar. Si venís con chamuyo te lo vamos a desafiar. Popa trae la fuerza, las voces para sumar, experiencias compartidas que te invitan a pensar. No me chamulles más, decímelo de frente, queremos la posta, lo que siente la gente, con humor y energía, solo verdades, en vivo y sin careta. No me chamulles más. No me chamulles más. Hay que esto si es para sumar. No me chamulles más. Hay que esto si es para sumar. Hola, hola gente. Buenas tardes, siendo las 6:05, estamos aquí en Radio Cultura. No me chamulles más, el programa de streaming de la organización Pollera Pantalón, junto con Marcela Marón. Hola Marcela, Fafi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y queriendo arrancar en esta tarde gris, bueno, todo medio porteño, melancólico, pero dale, tenemos un tema y un invitado interesante. Recién recordábamos que hace un tiempo, creo que para las elecciones de las nacionales o las presidenciales del 2023, yo creo que sí. Contamos con su presencia en un meetup que se hizo en Fundación Telefónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Orlando Adamo? ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer. ¿Qué decís? Buenas tardes. Lindo tenerte acá de vuelta, ¿no? Gracias, igual estar con ustedes. Estábamos comentando charla de pasillo antes de entrar a esta sala, que tenés un currículum, un historial verdaderamente muy, muy interesante. Muchas gracias. Muy atrapante también. Así que, bueno, y también nos sorprendió mucho este puente de todo lo que vino ocurriendo en el mundo. Y ¿cómo sería El Argentino Feo? Bueno, El Argentino Feo es un libro que yo escribí hace 30 años. De hecho, es el primer libro que escribí. Básicamente porque desde chico y después por razones profesionales viajaba mucho y siempre me encontraba con esos comentarios negativos sobre los argentinos. Que no es que todo el mundo no nos quiera, pero es consistente que hay ciertos rasgos negativos de nosotros que son populares, sobre todo, yo diría, en el vecindario latinoamericano, y ahora gracias a las redes sociales y a los mundiales de fútbol. En los dos últimos mundiales se activaron, y muy especialmente en este último. Así que empecé a investigar eso, y ahí fue cuando encontré lo que se llama un estereotipo nacional, o sea, lo que la gente primero piensa cuando piensa en un argentino. Y 30 años después, a raíz de todo lo que sucede en el Mundial y de estos tremendos amplificadores de información, de pasiones, de odios y de conspiraciones que son las redes sociales, me encuentro con que muchas de esas cosas que existían hace 30 años y que de las que ya había hablado Ortega y Gasset en 1923, subrayo esto, 1923, hace 100. Que cita que de los argentinos se habla mucho y no siempre bien, siguen existiendo, y por eso se revivó el tema. Digo, ¿para vos existe una similitud en relación con El Argentino Feo sobre la personalidad de lo que podría llamarse el porteño y la gente de las, digamos, los coetáneos nuestros de las provincias argentinas?
tenemos como, es un común denominador, el argentino feo engloba todo y ese mal prestigio que tenemos es común a todos los argentinos o somos los porteños pedantes. No debería ser, pero lo que pasa es que cuando se atribuyen ciertas características de un grupo muy visible fuera del país, se atribuyen a todo el país, la gente no empieza a discriminar, bueno, pero los salteños no se parecen a los porteños, que en muchas cosas evidentemente no nos parecemos. Pero esto no pasa en Argentina nada más. A ver, ¿qué se dice de los parisinos? Los parisinos se han adueñado del estereotipo de los franceses, los neoyorquinos de los norteamericanos, con algunos matices. Pero es cierto que además todos los que son de grandes ciudades siempre parece que comparten los mismos rasgos, ¿no? Que son pedantes, que tratan mal a la gente, que no es la experiencia de nadie que venga acá. O sea, acá no pasa eso. Es cierto que muchos argentinos afuera, por muchas razones, tienen a veces ciertos modos que no son los mejores y que confirman ese estereotipo sobre nosotros. Pero que un grupo se haya, entre comillas, adueñado o que se transforme en lo más visible, supuestamente representativo, que no lo es de todo el país, es lo más frecuente. Los brasileños, en cambio, tuvieron mucha suerte, porque el estereotipo de ellos es la chica de Ipanema. Es simpática, baila, son todos simpáticos, todos bailan, son hospitalarios, pero en realidad, entre un carioca y un paulista, hay mucha diferencia. Y entre alguien de un baiano y alguien de Porto Alegre, hay muchísima diferencia. Hasta les diría que si caminaran por la calle no pensarían, y los ven, no pensarían que son del mismo país, más allá del acento del portugués. O sea que estos fenómenos son normales. Ahora, te hago una pregunta, porque mi sensación, a lo mejor equivocada, es que si un parisino, vos hablás mal de los parisinos, el parisino va a defender a sus parisinos. Sí. A veces tengo la sensación que los argentinos, no generalmente, pero en muchos casos, tendemos a, cuando hacen alguna crítica a algún argentino, agregar a eso, ¿no? Sumar a la crítica. ¿Eso es así? ¿Es típico nuestro o pasa o hay otras nacionalidades con un ADN similar? No sabría decirte de otras nacionalidades. Es cierto que a veces el argentino, cuando está fuera del país. Sí, cuando está fuera del país. Porque cuando está acá, es decir, lo de la selección, yo creo que a través de los últimos mundiales y el éxito como grupo, porque el fútbol para nosotros es parte de nuestra identidad nacional, es de lo poco que nos podemos vanagloriar, la verdad, en los últimos 40 años, ¿no? Es decir, esa te la voy a discutir. La discutimos. Esa te la voy a discutir. Yo siempre digo, mira, ¿qué es? En los últimos 40 años, él vino. Los satélites y los mundiales de fútbol, lo mejor que hicimos como colectivo. Pero yendo a tu pregunta, lo que la selección logró, y el fútbol y los ataques en las redes sociales, que además se hacen para eso, lo que lograron fue cuestionarnos, salimos todos a defender, ¿no? O sea, no, no me digas que Argentina es un país... En esta oportunidad. No es un país racista. Sí. Yo no he escuchado a ningún argentino fuera de Argentina defender que Argentina es un país racista por el sencillo hecho, fundado en la ignorancia de quienes dicen estas cosas, de que en la selección argentina no hay jugadores afroargentinos. No, yo no sé si vieron, Sí. Me imagino que sí. A nosotros nos da risa escuchar seguro, eso. la nota del domingo en Clarín de tu amigo, que ahora se me borró el nombre, Alejandro Borenstein. Perdón, que se me borró el nombre, de Eugenio, ¿no? Horrible lo mío. Debe ser la edad, como decimos. Que hizo una descripción, no hay problema. Acá no te preocupes, estamos en vivo, es todo estamos natural, en vivo, fato en sin casa. Chamullo, claro, Sí. esto es así. No Es hay que problema. están sin chamullo. Están sin chamullo, que si suena el teléfono dejamos Atendés. que suene. Decimos, esperen un minuto, ya volvemos con Orlando Adamo. Atendé tranquilo, respondé lo que necesites. Le generamos intriga a quienes nos están escuchando. Es alguien que seguramente quiere opinar respecto de lo que estamos es mi diciendo. esposa. Ah, Y encima pero- no está en el país. pero atendé. No, no puede ¿seguro? ser urgente, ¿no? ¿No? ¿Seguro? Seguro. Bueno. No queremos dejarte intranquilo con No, eso. después de 40 Mirá años. que las mujeres cuando no nos atienden por pero mira, teléfono. llevamos 40 años casados casi, así que créeme no es una cuestión de tiempo. que le leo el pensamiento. Yo le diría que estás en un programa de radio, aunque sea. Es lo que estoy tratando de escribir. Dale. Mientras tanto, nosotras... Sí, podemos decir- de Alejandro Borenstein. Claro, la que nota fue a de la misma escuela que Borenstein. yo.
En la nota de No, Alejandro... no me digas que vos sos del Pellegrini también. Vos sos un no, chico del el primario. Ah. Lo hizo en la escuela Juan José Castelli, que estaba en Palermo. Estaba en la calle Carlos Pellegrini y Arenales. Pero él no iba migrado, él es un poco menor. Mi sensación fue cuando yo lo leía, es que si me decían, ¿cuál es tu identidad? Es esta, porque dijo todo lo que yo venía pensando. Aquello con lo que te sentís identificada. Exactamente, porque esto de que nosotros decimos hola negrito querido, y lo decimos con todo el cariño, y es verdad lo que él dice, cuando decís hola negrito querido, el otro saca una sonrisa. La negra Sosa, La negra el negro Fontana Rosa. Pero por favor. Ahora, ¿por qué, en relación con esto que plantea Marcela, ¿no? ¿Por qué será que muchos argentinos no nos sentimos identificados, y no por falta de autocrítica, ¿no? No nos sentimos identificados con esta descriptiva que nos hace un poco amigables en algunos sectores? Porque lo que siento es que en el siglo XX, en una de esas, ¿qué fue? Porque éramos excesivamente ricos, porque la rompimos en la primera mitad del siglo, por la educación, por la alfabetización, por la riqueza, esta frase hecha que nos comentan los historiadores, que en las reuniones antes del 30 decían rico como un argentino, sí. Era lo más frecuente, por la estela y por la impronta que los argentinos dejamos en el exterior en ese momento, y me parece que por el rol que le cupo a la Argentina en algunos aspectos no positivos, otros negativos, en relación con la Segunda Guerra Mundial, tal vez la lejanía de los grandes conflictos en el mundo, pero para mí, vos nos dirás, para mí es un rasgo que tiene más que ver con las características del porteño, de los porteños pedantones que somos, agrandados, que le explicamos la vida a la gente respecto de una característica común a los argentinos. No hay, insisto con ese tema, no hay una pero es que diferencia la gente no te marcada. hace matices. Mira, desde el momento que te pueden decir Argentina es el país más racista del mundo, estás diciendo una estupidez soberana, Sí. por innumerables razones tan fáciles de explicar, porque como que la esclavitud no era negocio en esta colonia. Si hubiera sido negocio, aquí habría una población afroargentina mucho más grande, pero como no había ninguna explotación económica que justificara la mano de obra gratis, y solamente llegaron para tareas domésticas para los pocos que además podían darse el lujo en la Argentina, en las provincias, en realidad hay que hablar con corrección, en la colonia, porque tampoco nos podemos ser responsables como país de lo que sucedió antes de que existiéramos como país. De eso era responsable la corona española en todo caso. La verdad es que era muy poca gente y esa es la razón y no hay más vuelta que darle. Ahora, ¿qué es lo de los porteños? Estoy totalmente de acuerdo, pero es lo que te decía antes, no es nada raro que un grupo tome injustamente, pero es lo que la gente más conoce. Entonces te dicen, los argentinos son así. Mira, yo hace 30 años que trabajo en España y cuando escucho decir los españoles son así, le digo, ustedes no saben de lo que están hablando, porque entre un catalán, un extremeño y un andaluz hay mucha diferencia. Que se parecen un montón. Ahora, que tienen diferencias sustanciales, las tienen. Yo creo que la gente de las grandes ciudades tiende a ser, en general, como somos los porteños. Igual yo reivindico a la porteñidad como parte de mi identidad. Con respecto a lo que vos decías, porque y agrego, porque esta es una ciudad que ha sido tremendamente progresista, con cosas que en otros lugares hubieran sido impensables. En otros lugares de Argentina hubieran sido impensables, ¿no? La primera ciudad donde se aprobó el matrimonio igualitario, por ejemplo. ¿Ustedes piensan que en algún lugar del norte de Argentina hubiera sido fácil que eso pasara? No, definitivamente no. Bien. Sociedades conservadoras. Entonces, pongamos todo en la balanza. Tenemos esas cosas que vos decís y que yo las comparto y que las puse hace 30 años en el libro, pero también tenemos otras cosas que son positivas. Dicho esto, el tema de dónde viene. Te decía que Ortega y Gasset ya en 1923 hablaba de esto en el máximo auge posiblemente de la historia de Argentina, donde Argentina no era el primer país del mundo, nunca lo fue, la verdad, ni cerca, pero sí estaba entre los 4 o 5 primeros, y era un país donde millones de personas de Europa querían venir a vivir aquí, una cosa increíble,
para los parámetros que tenemos ahora, donde nuestros hijos se nos van todos. Dicho esto, creo que hubo mucha competencia y hay un tema que me parece que es clave, que es el tema de las identidades nacionales. Es decir, ¿cómo se definen las identidades nacionales? Porque nosotros tenemos distintos problemas regionales. No es lo mismo lo que los uruguayos piensan de nosotros, o no por las mismas razones que los chilenos piensan lo que piensan o los brasileños piensan lo que piensan. Es decir, nosotros históricamente de Brasil hemos sido un competidor geopolítico. Después ya Brasil pasó a jugar en una liga que a nosotros nos queda lejísimo, pero archilejos nos queda. Como siempre digo, Brasil fabrica aviones supersónicos de combate. Y insistimos en agrandar la brecha. Exacto. Bueno, no voy a opinar sobre eso, aunque estoy de acuerdo. Esto ya pasó a otra dimensión. Ahora, por ejemplo, ¿cómo se definen las identidades? Estas rivalidades entre vecinos no son un invento de Argentina con sus vecinos. Portugueses con españoles, franceses con españoles, ingleses con casi todos. Los ingleses tienen una palabra muy buena para hablar de Europa, hablan el continente. Es la palabra. O sea, lo meten a todos ahí adentro, no importa que seas holandés, francés, alemán, belga. Tienen el Commonwealth. Claro. El continente son todos esos que están allá, que no son parte de la isla. Y lograron entrar y salir de la Unión Europea, toda una joyita. Sí. Entonces, estas rivalidades de los vecinos existen en griegos con turcos. Mirá, te encuentro 1 millón. Armenios con turcos. Armenios con turcos. O sea, siempre los vecinos tienen rivalidades. En el caso de los uruguayos, yo creo que hay un tema por el cual ellos siempre definen su identidad en contraposición como la nuestra. El dulce de leche lo inventamos nosotros y es mejor. La carne, el asado es mejor el nuestro. Gardel era argentino, en el fútbol ya no sé qué pueden decir a esta altura, porque hace casi 80 años que no ganan nada, pero no importa. Ahí le salió el argentino, el porteño, ¿viste? Porque me cansa un poco lo que escucho. Entonces, si vamos a hacer números, hagamos todos los números. Claro, seguro. En el caso de los chilenos hay otra situación muy compleja, que no necesitamos enumerar. 180 conflictos limítrofes, el apoyo en la guerra de las Malvinas, todo eso te va haciendo, hablando de un cierto grado de conflictividad. Yo creo que el éxito, yo coincido, el éxito de Argentina en la primera mitad del siglo XX le trajo más problemas con los vecinos que soluciones. Así es. Contanos un poco si pensás que la opinión pública, a la luz de las redes sociales, como figura política, como un poder más, ¿existe hoy día en Argentina y en el mundo o está diluyéndose a pasos agigantados? Mira, la influencia de las redes sociales en la conformación de los parámetros de la opinión pública es gigantesca y creo que lo que pasó en el Mundial es un gran alerta cuando lo pensamos en otros temas. Vos fíjate que en el Mundial finalmente es una competencia de fútbol, yo soy un fanático del fútbol, aclaro, me encanta, pero me encanta todo el año. Yo no soy hincha del Mundial, yo soy hincha de los 365 días del año y el Mundial lo disfruto enormemente. Ahora, ¿De qué equipo sos? Soy de Racing. Okay. Y lo cierto es que en verdad hubo un caso muy bien explicado donde mostraban que durante el Mundial, a medida que se acercaban los partidos, el algoritmo, que es lo que decide qué te muestra, qué información te muestra preponderantemente y más frecuentemente, aumentaba los comentarios más críticos entre los rivales. Por ejemplo, pensemos en la final. Todos los argentinos que ponían barbaridades sobre la final lo veían los españoles. Y todos los españoles que decían barbaridades de Argentina los veíamos los argentinos. Con lo cual, ¿qué pasaba? Respondíamos. Aumentábamos la conversación y acá había un negocio formidable. El odio y la conspiranoia en redes sociales pagan. Y el algoritmo, ese duendecito que nos muestra la información, no hace más que potenciarla. Imagínate que esto es con fútbol. Llévalo a la política. Las cosas que pueden leer las personas en redes sociales están totalmente sesgadas por el algoritmo, lo que el algoritmo les lee. Yo siempre doy un ejemplo en las clases que me parece que es bárbaro, que es existen los terraplanistas. Son personas que en el siglo XXI sostienen que la Tierra es plana y que hay una conspiración mundial para hacernos creer que es redonda. Y en Estados Unidos son 1 millón de personas. No es que hay 100, pues hay 100. 1000, 5000, 10.000. Hay 1 millón registrados como terraplanistas. Entonces, uno dice, pero usted no ve toda la información. No, toda la información que yo veo me confirma que yo tengo razón, porque el algoritmo, cuando detecta que ese es su perfil, le envía ese tipo de información. Por lo tanto, las redes sociales son una enorme preocupación en cuanto a los parámetros que la opinión pública va tomando para hacer sus apreciaciones
Y esto es sumamente peligroso porque cuanto más sesgado, cuanto más odio, cuanto más enojo, cuanto más rivalidad muestra, el algoritmo ante las respuestas no hace más que reproducir y tenemos estas burbujas de odio. Ahora, voy a hacer un paralelismo, no porque esté de acuerdo con lo que te voy a preguntar, sino un poco para abrir mente y pensar, ¿no? En una Argentina donde vimos a una selección que trabajaba como equipo, que eran súper respetuosos, con un líder, más allá del líder dentro del campo, que es Messi, el líder, el técnico y el equipo técnico, como uno decía, ese es el argentino que yo quiero ser, ¿no? Ese es el ADN que me gusta. En paralelo, en la política, y no voy a hacer crítica porque tengo mis distintas versiones del tema, pero quiero que vos me hagas el comentario, me digas qué opinás. Tenemos un presidente a cargo de una administración de gobierno con un presidente a cargo que tiene una impronta agresiva, fuerte, confrontativa. Esto que como que siempre nos pasa un poco lo mismo, me da esa sensación de que en el mismo momento hay una Argentina que es el equipo de fútbol, y otra Argentina que es otra, que es la administración de gobierno y el presidente. ¿Esto puede haber influido en toda esta cuestión donde se mezclan los unos con los otros? Me enojo con vos, pero la critico a doña Rosa que vive al lado y usa delantal. ¿Puede tener que ver? Sí, yo pienso que en un punto sí. Creo que en este mundial pasó algo muy curioso y es que hubo todo esto que se movió estuvo muy sesgado por cuestiones ideológicas. Es decir, el alineamiento de Argentina con Trump y con Israel pasó factura con respecto a las reacciones de ciertos, sobre todo, líderes de opinión, me refiero a actores, gente conocida, que no les gustaba Argentina básicamente por eso y no por nada que sucediera en el campo de juego, y mucho menos por las características personales de Messi o de Scaloni, que en realidad, y acá me voy a permitir sembrar una duda. Yo no sé cuánto nos representan, porque no sé si nosotros nos parecemos tanto a ellos. No nos parecemos. Eso es lo que me preocupa. No nos parecemos. Esa es la contradicción. Esa es la contradicción. No nos parecemos. Bueno, quisiéramos ser así. Nos gusta ver que sean así, pero no nos sale fácil. No, nos sale bastante mal, te voy a decir. Yo diría. Dicho esto, yo creo que el ejemplo mejor fue Mamdani. Mamdani, después del partido de Argentina con Egipto, por una serie de situaciones de juego que la verdad muy discutibles y que de ninguna manera formaban parte para nadie. Absolutamente discutibles. Soy también futbolera, no del Mundial, sino del fútbol. Absurdo. Era absurdo. Bien lo dijo un jugador muy importante, Toni Kroos, alemán, que dijo, déjense de jorobar, iban ganando 2-0, faltaban 10 minutos, no supieron defender. Sí, esa es toda la historia. Como también España nos ganó muy bien. Pues nos ganó fácil, y bien. Listo, y muy bien, ya está. Entonces, pero Mamdani toma posición contra Argentina porque Argentina es el equipo de Trump Milley. Esto pasó en este mundial, nunca yo lo había visto. Lo único que había visto en el mundial de 1922 es a los franceses decir Argentina no es diversa porque no hay negros en el equipo argentino. Uh-huh. Que, vuelvo a repetir, es de una ignorancia absoluta decir eso, porque además no nos conocen como nación y lo que significa el fútbol para nosotros. Si hubiera una persona violeta y a pintas naranjas que jugara como Messi jugaría en la selección de Argentina, nos importaría 3 pitos. Nada. Y aunque tuviera un ojo en el medio de la frente, nos daría igual. Pero, o sea que no nos conocen en ningún sentido, ni en el demográfico, ni de lo que fútbol significa para nosotros. Dicho esto, coincido, hubo un alineamiento ideológico. Si ves algunos de los, sobre todo de los españoles, de algunos de los actores, cantantes, etcétera, que opinaron, claramente se ubican a la izquierda. Porque nadie quería manifestar simpatía por el equipo de Israel, porque encima Israel brindó como una suerte de apoyo, había banderas de Israel en la cancha, que no debería haber habido, entre paréntesis. No por nada contra Israel, por Dios, sino porque había una normativa que decía que si no eran del país, bueno, etcétera. Pero yo creo que algo de eso se activó y ayudó a que la burbuja fuera más grande todavía. Igual me genera contradicción todo esto, ¿no? Porque también digo, y perdón, la última, que seguramente en este momento estamos muy mirados por el resto del mundo. A lo mejor en otro momento, si estábamos muy mirados por todo lo que hacíamos torcido. No digo que esto esté todo bien, pero digo, hay una vidriera mucho más grande y más importante. Y la verdad que atacar como vos decís, un equipo de fútbol que va atrás de una pelota por otras cuestiones es una estupidez ajena, discúlpenme, ¿no? Pero realmente no lo puedo entender, pero creo que también tenemos que reflexionarlo. ¿Por qué nos pasa esto?
Pues es que yo ahí no tengo mucha respuesta, porque Ortega y Gasset ya lo descubrió en 1923, y yo cuando vi eso, cuando escribí hace 30 años el libro, yo encontré ese texto de Ortega y Gasset. Dije, pero esto es increíble. Hace 70 casi años en aquel momento, este señor le llamaba la atención. ¿Por qué se hablaba tanto? Él decía, ¿por qué se habla tanto de Argentina? Si bien es un país importante, todavía se habla más de lo que su importancia tiene, y siempre para destacar lo negativo. Y él no lo dice, no está de acuerdo con eso, ¿no? Dice, sí. Y me llama la atención que sea así. Y la verdad que yo no tengo muy claro, más allá de alguna cosa que has dicho antes, que en aquella época sobre todo, no ahora. Ahora, bueno, evidentemente el fútbol no nos envidian, esto es un hecho concreto, ¿no? Hay otras cosas que son más difíciles de pensar en esta época que nos podrían envidiar. Sí, de alguna manera, para rescatar aspectos positivos también, más allá de lo que estás marcando, también nos reivindicaron en el 85 por el juicio a las juntas. Digamos que ha habido situaciones profundísimas que han marcado... Ni una menos. O sea, que eso está considerado un momento generado en Argentina, y de ahí pasó a toda Latinoamérica. ¿Vos pensás que estas situaciones a las que nos estamos refiriendo son caminos que se cierran o grandes oportunidades? Todos estos elementos que emergieron en esta charla, de las características, o sea, ¿pensás que hay algo que nos permita como sociedad reflexionar, o estamos en el horno, o esto es peor sobre peor? No sé si peor sobre peor, pero mira, desactivar estereotipos sociales y nacionales es muy difícil. Porque una vez que está hecho el estereotipo, cría fama y échate a dormir, una vez que está el estereotipo, te están esperando. Es decir, uno puede ser la persona más amable, la persona más tolerante, etcétera, y de repente pasa algo que te saca y te enojas, saltó el argentino. No, me enojo como cualquiera, ¿qué importa el pasaporte que tenga? Entonces, yo creo que es difícil. Creo que esto, la espuma del fútbol, que es el Mundial, es el evento más visto en el mundo, lo puso muy alto, pero fíjate que en España estaban con el tema hasta que se los llevó el fuego. Sí. Ahora abrís los diarios españoles y desgraciadamente son unas noticias horrorosas. Terrible. O sea, yo creo que el ciclo de noticias lo desactiva. Mira, yo hace 30 años estuve en un evento, poco menos, en el cual, organizado por la OEA, en el cual escuché a 2 señores latinoamericanos hablar sobre Argentina y decir que éramos el país más racista de Latinoamérica, por el tema de la ausencia de afroargentinos. Entonces, hablé con ellos, les expliqué, miren, lo que les dije a ustedes, Argentina la colonia no tenía ninguna economía que necesitara de mano de obra, por lo tanto no llegaron en gran cantidad y después se mezclaron. En realidad, mirando a algunos jugadores de la selección argentina, uno se imagina que en algún lugar, como tantos argentinos que andamos por la calle, que en algún lugar algo de esto hubo. Pero no quedaron como son el 0,7 según el 0,77. Pero Orlando, además de la cuestión de la abolición de la esclavitud, los pocos afrodescendientes que había murieron en la guerra contra el Paraguay. En la guerra contra el Paraguay y en la guerra de la independencia, a los que eran esclavos se les ofrecía terminar con la esclavitud si se sumaban al ejército libertador. Por lo tanto, que tampoco eran muchos, porque hay pensás que la mitad deberían ser mujeres. O sea que evidentemente no era una gran masa, por eso no los hay. Bueno, yo le explico esto a este señor, un erudito. 7 años después me los encuentro otra vez repitiendo lo mismo, contra los estereotipos. Bueno, le debía dar... Dato no mata relato. Le daba rédito. Dato no mata relato. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Orlando D'Adamo. Gracias. Y con el recuerdo que teníamos del encuentro previo, seguramente pronto este año, por todo lo picante que se viene el 2017, sí. Con todo gusto. Te convocaremos. Vamos a poder compartir más tiempo de todo lo que sabes. Gracias por la charla. Muy generoso. Al contrario. No te vayas, ya sigue No me chamulles más, el espacio radial y de streaming de Pollera Pantalón. Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Acompaña a la arquitecta Cintia Pérez a recorrer edificios emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires en la 4ª temporada de Espacios con Alma y Música. Un programa que une la arquitectura, la historia y la música. Viernes, 22 horas, por Canal A. Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura. Francesco, y nuestras redes. Nos encantaría que las agitaran en Instagram y X en Twitter. Nos encontrarás como @iniciativapp. @iniciativapp. Contanos qué te pasa. Sin chamullos, por favor. Sin ningún tipo de chamullo. Eso es La consigna del programa. Claro, la consigna del programa. Vamos ahora a nuestro siguiente invitado, Matías. Hola. Pero vamos a compartir con todos ustedes un video que seguramente nos va a aportar cosas terriblemente interesantes. Y nos puede dar un poquito de frío también. Desde los glaciares de Argentina hasta los fiordos de Noruega, la natación de invierno ha desafiado a los nadadores más valientes en todo el mundo. Vamos a explorar la increíble historia de este deporte extremo. Las competiciones de natación de invierno comenzaron hace más de 25 años y se han expandido a través de Copas del Mundo celebradas en países como Finlandia, Estonia, Polonia, Rusia, Argentina y más. Cada año, miles de nadadores de invierno se reúnen para competir en estas Copas del Mundo, desafiando las aguas gélidas y las condiciones climáticas extremas. Hoy en día, el deporte ha crecido exponencialmente con una comunidad global de nadadores de invierno que buscan nuevas fronteras y experiencias únicas en lugares remotos y majestuosos. ¿Cuántos nadadores de invierno existen en el mundo? Aunque exactos, los números están creciendo rápidamente, atrayendo a atletas de todas las edades y habilidades que buscan la emoción y el desafío de las aguas frías. A medida que el deporte continúa evolucionando, la comunidad de nadadores de invierno sigue inspirando y desafiando los límites del cuerpo humano. Siempre con respeto. Hola, por el Matías. medio ambiente. Hola, Matías, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué lindo tenerte acá. Qué frío nos da hablar con vos. Tenés que decirnos cómo se hace para superar la temperatura corporal y el impacto que debe generar necesariamente semejantes bajas temperaturas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer, muchas gracias. Pues nada, acá estoy desde el sur de Argentina, estoy en el Calafate en este momento. Maravilloso Qué Calafate. Qué lindo lugar, qué lindo. Sí, todo blanco, todo helado. Estamos atravesando una ola de frío polar, donde toda la Patagonia está sufriendo unos fríos tremendos. Pero nosotros acá somos nadadores de invierno y estamos muy contentos de este clima porque es justamente lo que venimos a buscar. Matías, tenemos una inquietud acá con Marcela. ¿Cómo se prepara el cuerpo? ¿Cómo se prepara el cuerpo de estos nadadores de bajas temperaturas, maratonistas, para poder enfrentar de una manera, te diría, contranatural la biología del propio cuerpo humano que por debajo de ciertas temperaturas debe requerir de qué para poder afrontar esta saga de poder nadar en semejantes condiciones, ¿no? Sí, primeramente es un deporte realmente cultural que ha nacido en los países nórdicos a través de la exposición al frío que existe en estos lugares. Podría decir que encaja perfectamente en la Patagonia Argentina, por eso llegó acá hace ya 4 años que venimos promocionándolo, esta cultura que permite a las personas acercarse al frío, encontrarle, como decimos nosotros, la vuelta positiva del frío hacia el cuerpo humano. Nosotros como nadadores practicamos natación de invierno en estas temperaturas. El cuerpo tiene la capacidad de adaptarse al frío, que esa es la gran respuesta. Tenemos la capacidad de adaptarnos a esa sensación al frío sin producir hipotermia hasta cierto tiempo de exposición, y eso es genial para el cuerpo humano, la mente, para nosotros los deportistas que nadamos y desafiamos nuestros propios límites con este tipo de competencia. Y es por eso que hoy estamos como Argentina, como Patagonia, conectándonos con una cultura nórdica, donde este deporte se viene desarrollando hace cientos de años en estos países y que hoy, hace ya 30 años, se realiza un circuito internacional de natación de invierno y que Argentina es parte de ese circuito. Ahora, por lo que vos contás y lo que explicás y pensando un poco en la filosofía nórdica,
más allá del nadar, hay una filosofía de vida detrás de esto, ¿no? Que un poco acompaña. ¿Cómo es eso? Sí. ¿Te implica tener una mente diferente? Implica ser, sí, obviamente implica salir un poco de la zona de confort de cada uno, de querer probar algo que puede incomodar por un momento, pero que después es genial, que es estar en contacto con el frío. Implica luego tener la posibilidad de jugar un poco con las temperaturas, porque nosotros en cada una de las competencias tenemos siempre los saunas después de competir, ¿no? Es como lo que pasa ya también cuando uno va a competir a Rusia, Finlandia, Estonia, después de competir tenés el sauna para poder contrarrestar esta exposición al frío. Entonces lo mismo sucede acá. Esta exposición hoy la está realizando muchísimas personas, incluso no nadadoras, en todo el mundo y en todo el país, en toda Argentina. Vemos a un montón de personas que ahora en invierno están sumergidas en aguas y hielo, y científicamente es saludable, se está de la mano con todo un mundo del mundo del wellness que hay en el mundo, que habla de la longevidad, de las terapias de frío, las terapias de calor, y creo que es un movimiento que cada vez más se va a hacer popular, y me alegra saberlo, porque nosotros estamos hace 12 años, yo como Matías, yo hace 13 años estoy promocionando la natación de invierno, la exposición al frío. Creo que soy el pionero que empieza a abrir las puertas de este fantástico deporte que hoy posiciona a la Argentina al mundo, y que podamos hacerlo hoy dentro de un parque nacional es el regalo más grande que hoy podemos recibir, ¿no? Este campeonato que estamos por realizar la próxima semana se realiza frente al glaciar Perito Moreno, que no es nada, es un regalo que nos están haciendo la Administración de Parques Nacionales, permitiéndonos poder realizar un evento que va de la mano de la sustentabilidad y la sostenibilidad, de ver personas que sin ningún tipo de protección alguna se meten a las aguas del lago argentino. Matías, y donde se ve... Contanos cómo tomaste contacto, cómo fueron tus inicios con estos deportes de invierno, de frío, de bajas temperaturas, sin trajes de neopren. ¿Tenés ganas de contarnos cómo es un poquito tu historia? Lo que pasa es que tenés un apellido que te signó, ¿no? Porque no te quedó más remedio que salir a nadar. Me quedó exactamente. Yo aprendí a nadar a los 21 años. Grande. Vivía en Tucumán, en la ciudad de Tucumán. Soy un chico que creció en Orán, en Salta, bien al norte de Argentina. Ahí viví casi los primeros 15 años de mi vida, hasta que con mis padres y mis hermanos nos mudamos a Tucumán por una cuestión de que íbamos a estar más cerca de las universidades, que empezaba mi hermano mayor a iniciar los estudios. Tenés? Sí, y bueno, yo desde pequeño fui asmático. Siempre tuve problemas respiratorios, y los médicos le decían a mis padres que yo tenía que nadar de alguna forma porque me iba a ayudar a poder superar estos problemas respiratorios y pulmonares. Y bueno, a los 21 años tomé esa decisión de empezar a nadar, estando ya en una ciudad que era Tucumán, y a aprender simplemente por tratar de curar mi asma. Y ese aprendizaje me llevó a encontrar el único deporte que yo pude practicar durante toda mi vida, que era la natación, la que me permitió respirar como cualquier otro deportista, y salir a soñar con este deporte y a poder romper fronteras, que era lo que yo quería. Y así empecé a nadar en aguas abiertas, a aventurarme en las travesías, y todas mis travesías tenían el condimento de que yo no usaba neopreno. Entonces ahí empecé empezar a conocer lo que pasaba con el cuerpo con las aguas frías. Y ahí me conecté con este deporte. Decime, Matías, recuerdos, no por enorme erudición, ¿no? Pero recuerdos de haber visto imágenes de tehuelches, onas, e inclusive de esquimales.
de pueblos originarios que se embadurnaban el cuerpo con no sé si era grasa de ballena o algo, que los ayudaba a hacer debe haber sido el origen del neoprene, que les permitía bancar, si vale el término, las bajas temperaturas. Esto hoy, un cuerpo preparado para afrontar esto, que vos comentás además con una sonrisa tan amplia, que debe ser que te aparece, se te dibuja en la cara por la pasión que sentís por este tema, pero conlleva, ¿qué cosas? ¿Nos puedes contar o es un secreto? ¿Alimentación, actividad física determinada? ¿Cómo haces para adaptar al cuerpo que digamos, porque además no son periodos cortos como aquel que se sumerge en una bañera llena de cubitos y sale y tiene un sauna automáticamente. Algunas veces me imagino que uno debe estar sumergido bastante tiempo. ¿Cuánto es lo máximo que una persona puede nadar en estas temperaturas tan hostiles? Mira, yo vi personas nadando por lo menos 40, 45 minutos en 0 grados. Por mí hay un nivel de categorías que se le puede decir a las aguas frías, porque tenés aguas frías de 16 grados, como aguas frías de 5 grados, como de 0 grados. Y en todas esas temperaturas son muy diferentes la reacción que el cuerpo humano pueda tener y el tiempo de permanencia en la cual pueda estar, ¿no? Yo puedo estar 18 horas nadando en 16 grados o en 15 grados, como lo es cruzar nadando el Canal de la Mancha entre Inglaterra y Francia. ¿Lo hiciste? Sí, y sí, estuve nadando en Canal de la Mancha. Y como estar media hora nadando en 0 grados. Es muy diferente la sensación al frío y la exposición. Lo que sí no es diferente es que esa persona que practica este deporte, yo hablo de este deporte de natación, es una persona que debe basar su preparación en un trabajo aeróbico, ¿sí? Seguido evidentemente con el acompañamiento de un entrenador o un profesor que le lleve a poder prepararse físicamente para soportar estas temperaturas, ¿no? Estas temperaturas lo que genera es una aceleración muy grande de las pulsaciones de tu corazón, porque tenés que bombear mucha sangre, entonces necesitas estar saludable para hacer natación de invierno. Entonces el trabajo aeróbico que la persona tiene que tener es muy importante. Todos nuestros participantes vienen con este tipo de trabajo, con una ficha médica bien completa. Eso te iba a preguntar, se les pide una ficha médica previa, me imagino, ¿no? Sí, tenemos un equipo de 8 cardiólogos que trabajan en el evento, que llevan a cabo un estudio científico desde el año pasado. Este año va a ser la segunda etapa del estudio y sí, se basan mucho en la preparación que tiene cada uno de los deportistas que vienen a participar. Por supuesto, el nivel de la preparación del deportista también se puede evaluar de acuerdo a las distancias que corre, porque puede venir un nadador argentino o de cualquier otro país a nadar solamente 25 metros, que es la distancia más corta, y después vienen rusos o polacos o finlandeses a nadar hasta 500 metros en aguas abiertas en esa misma temperatura, ¿no? O sea, entonces ahí también, para entender cómo es la competencia, ¿se corre una carrera? Sí. Voy a preguntar lo básico, ¿no? ¿Se corre una carrera o se cumplen objetivos? Por lo que vos decís. Es una competencia de natación, como en cualquier otro lugar, se compite en diferentes distancias y tenés 25 metros, 50 metros, 100 metros, 200 metros y hasta 450 metros de natación en diferentes estilos. Entonces este evento está posicionándose en el calendario internacional de un circuito de Copas del Mundo donde se compite de esta forma. Pero también tenemos actividades que se están fomentando para personas que no son nadadoras, donde también, lo que vos decías recién, estas personas pueden aprender a saber cómo el cuerpo reacciona ante las bajas temperaturas con técnicas de respiración y de concentración
y poder entrar en contacto con el frío y controlar esa respiración que te genera el contacto con aguas tan frías, ¿sí? Y generamos una actividad que se llama inmersión glaciar, que lo hacen las personas no nadadoras, que pueden estar hasta 2 minutos sumergidos hasta este nivel en el agua, y poder... ¿Hola? No, te Perdón. escuchamos. Entró perdón. un celular. Entró como una llamada. Sí, entró como una llamada. Y ahora parece que está entrando otra, pero no somos nosotros. Perdón, ¿Sos vos? soy yo que está el teléfono. Bueno, estamos hablando con Matías Sola, nadador ultramaratonista de aguas abiertas. Matías, ¿qué tipo de apoyo tienen ustedes desde lo público en Argentina para llevar adelante, por ejemplo, este mundial que compartimos con todos? Empieza el 2 de agosto frente a nuestro maravilloso glaciar Perito Moreno. ¿Hay alguna promoción? ¿Vos recibís algún apoyo público del CENAR? Te imagino, ¿hay organizaciones que te acompañan o es mayor el apoyo que recibís de organizaciones internacionales? No, es un mix. Primero tenemos un apoyo institucional muy importante, como lo mencioné hace un rato, que es que no podríamos hacer este evento dentro de un parque nacional sin el acompañamiento de la administración del Parque Nacional. Claro. Así que es el primordial apoyo que nosotros tenemos, que es el presidente de Parques actual, que se llama Sergio Álvarez. También tenemos el apoyo del ministro, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, que es Daniel Scioli, que fue quien articuló un poco las áreas para que esto se pudiese lograr, ¿no? Pero después el mayor apoyo que nosotros tenemos es primero la confianza de los nadadores que se inscriben en este evento y después el apoyo privado de todas las empresas que patrocinan este evento. Sin ellos no podríamos lograr un evento como este. Espero que la próxima semana puedan ver de qué se trata este evento. Yo no puedo espolear hoy en día lo que va a ser el evento la próxima semana, pero van a ver una infraestructura increíble, un montaje hermoso que va de la mano del lugar en donde está el evento sucediendo, un acompañamiento muy grande de una cantidad de guardaparques e instituciones que apoyan este evento, y no está mal recordar que este evento está sucediendo en un destino que en esta época es baja temporada. Entonces este evento está activando económicamente durante 10, 15 días la economía de este lugar donde no hay turismo en esta época. Entonces todo el sector privado se vuelca a que este evento siga creciendo, siga trayendo turistas nadadores y que puedan seguir llegando a este destino para nadar frente al glaciar. Y con una buena visibilidad internacional, ¿no? Porque si vienen nadadores de otros países, eso te da me imagino que más allá de que hoy por hoy todo se puede ver en redes sociales, debe ser transmitido por algún medio para poderse ver acá en Argentina. Vamos a transmitir el evento vía streaming. Hay una website del evento que se hace desde nuestra asociación, que es nadando.org. En nadando.org ustedes van a encontrar la Winter Swimming World Cup, que es la Copa Mundial de Natación de Invierno, y ahí van a tener los accesos para poder ver el evento como si fuese el Mundial de Fútbol que vimos todo el mundo. Por eso vamos a poder ver. Claro, está bueno comentarlo, ¿no? Porque no solo tenemos fútbol en la Argentina, sino que tenemos valientes que se meten a aguas congeladas y con una vista única que la van a tener solo los que están adentro del agua. Nosotros nunca vamos a tener ese privilegio. Vamos a tratar de a través de la tecnología, llevar el evento a cada una de las casas de las personas que están interesados en ver este campeonato, y que seguramente este campeonato va a ir creciendo en el país. Estoy segurísimo de eso. Sé que vamos a recibir anualmente un montón de nadadores del mundo, porque el escenario que tenemos, que es el glaciar Perito Moreno, es algo único. Y nada, estamos realmente trabajando en alianzas con un montón de aerolíneas, empresas. Estamos realmente haciendo un trabajo enorme para las personas que somos, porque no somos ni empresarios, no somos nada, somos nadadores. Yo siempre digo lo mismo, soy un nadador que comenzó a nadar a los 21 años y que mi pasión va de la mano de ver este deporte crecer
ver a Argentina conectándose con el mundo a través de este deporte y nada, me da muchísima alegría que esa persona detrás de todo este movimiento, bueno, sea ese joven que alguna vez soñó ser deportista y que comenzó a nadar a los 21. Qué bueno. Matías, viste que todos de alguna manera o de otra estamos inscriptos en una cultura que es como que nos ubica en si somos noctámbulos o si somos diurnos. Algunos son alondras, otros son búhos, otros somos seres de frío, otros digo somos porque yo soy ser de frío, otros de calor. A algunos les gusta la playa, a otros les gusta la montaña, y como que nos vamos alineando en eso, ¿no? Entonces pensaba, ¿vos te veías a vos mismo como un ser de frío cuando eras más joven, antes de adentrarte en esta disciplina? No, no, nunca me conecté con el frío de ninguna forma. Porque Orán, además, un lugar mediterráneo de altura, condiciones bastante diferentes, ¿no? a las que elegiste después. Nada que ver los veranos y el lugar donde yo crecí, donde me crié, en Salta, en Orán, en Tucumán, siempre con el calor que hace en el norte argentino, nunca me conecté con el frío, así que la natación me llevó por ese lado. Una vez que llegué a Buenos Aires, a seguir entrenando ahí y bueno, a tener estas oportunidades que te dan la vida de poder conectarte con algo distinto, eso fue lo que más me llamó la atención y poder agarrarlo, ¿no? Decir que no se me escape porque esto es para mí. Matías, el público mayoritario que curiosea o que balconea o que se adentra en esta disciplina, ¿es de chicos, adolescentes, mayoritariamente mujeres, hombres, personas mayores? ¿Cómo podrías describir el ecosistema de los nadadores de invierno? Yo creo que es una comunidad, primero internacional, que amo, que me encanta, porque yo viajo mucho por los países nórdicos y creo que esta comunidad que mueve más de 1 millón de personas en el mundo tiene la oportunidad de encontrarse en diferentes lugares, volverse a ver, reencontrarse. Hay de todo, hay jóvenes, hoy en día es una comunidad que atrae jóvenes, adultos, muchas familias que incluso los niños puedan nadar en estas temperaturas, acompañado evidentemente de sus padres. Veo mucha gente grande también. Es un deporte muy inclusivo. Hoy en día, ya hace 4 o 5 años, se ve la participación de grandes ex deportistas o ex nadadores olímpicos de varios países, lo que genera también que hoy en día la natación de invierno se está viendo como una salida o una continuación de una carrera deportiva, ¿no? Para muchos deportistas o nadadores que de pronto ya dejaron de competir en aguas en pileta de 26 grados y empiezan a competir en piletas de 0 grados. Entonces, la diversidad en este deporte es enorme y lo vamos a ver también en el campeonato que es la otra semana acá en Argentina, la cantidad de personas de todas las edades, condiciones, incluso tenemos una categoría que se llama paraatleta, que son los deportistas con algún tipo de diferencia o discapacidad, ¿no? Capacidades diferentes, que sí. aún también se pueden participar y competir en el campeonato. Bueno, lo vamos a recordar, que te podemos ver por streaming a todos del 2 al 9 de agosto en nadando.org, ¿no? Sí. Bueno, nadando.org. Esperamos el saludo tuyo para No Me Chamulles Más, cuando te entrevisten. Bueno, Matías, muchísimas gracias por tu presencia, por hacerte este tiempo. No sé, evidentemente tenés un gran entrenamiento y mucha versatilidad, porque yo en tu lugar estaría terriblemente nerviosa. Y mucho control mental. Él sí que tiene frío sin chamullo. Maravilloso. La verdad que es admirable, ¿no? Hablando de las cosas que debiéramos exportar los argentinos, personas apasionadas como vos que abren puertas y caminos, maravilloso. Así que sos un representante acabado de No Me Chamulles Más. Todos los éxitos. Gracias. Gracias, Matías Sola. Chao, Matías. Chao. No te vayas, ya sigue No Me Chamulles Más,
el espacio radial y de streaming de Pollera Pantalón, la organización de mujeres que trabaja para compartir conocimientos y crear redes que potencien a las mujeres con iniciativa. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte? Pero tienen que desalojar ya ellos. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Hay lugares donde el tiempo se detiene y el celular deja de importar. Cines Multiplex te invita a desconectarte para conectar de verdad. Las luces se apagan, la pantalla gigante cobra brillo y te vas metiendo en la historia. Esa sensación de estar ahí presente. Y si querés tener 2x1 en entradas todos los días, sumate a nuestro canal desde la sección Novedades en WhatsApp. Consulta la cartelera en nuestra web y elegí tu próxima función. Viví el cine. Viví Multiplex. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. Radio Cultura. Tus programas favoritos cuando quieras en www.fmradiocultura.com.ar. En un mundo sobrecargado de información, Carlos Ardía te propone un espacio para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico. Todos los sábados a las 11 por Radio Cultura. El país y los escritores. Un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Conducción, Edgardo Miller. Todos los jueves a las 23 por Radio Cultura. Te invitamos a pensar con la mente abierta sobre los temas actuales, políticos, institucionales, judiciales, económicos, sociales, científicos y de interés general. Al derecho y al revés. Los jueves de 19 a 20 por Radio Cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Seguimos en No me chamulles más, el espacio radial y de streaming de Pollera Pantalón, la organización de mujeres que trabaja para compartir conocimientos y crear redes que potencien a las mujeres con iniciativa. Nos encontrás como @iniciativa Pollera Pantalón, martes 28 de julio. Hoy venimos con un lujito tras otro, un programa con alto contenido político. Arrancamos con Orlando Adamo, tenemos el gusto de recibir a Marcos Novaro, politólogo, dirige el Centro de Investigación Política y el Archivo de Historia Oral en el Instituto Gino Germani de la UBA, es autor de Historia de la Argentina Contemporánea, Peronismo y Democracia y El Caso Maldonado, entre otros libros. Hola Marcos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Buenas Marcos? tardes, digo. Buenas tardes, Bueno, vamos a ustedes. decir 19:08 para que no, Sí, que sí, no, sí. que no quepan dudas. No es buenos días, es buenas tardes. Casi buenas noches. Casi buenas noches. Casi buenas noches. Bienvenido y gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hablábamos antes de arrancar al aire, hablábamos un poco sobre los estilos de hacer política y cuáles debieran ser, si existen o no, pesos y contrapesos, ¿no? Tiene que ver con esta idea, tal vez, contanos Marcos si el modelo de Montesquieu y el sistema de balances, check and balances sigue vigente y si debiera haber algún mecanismo para poder frenar o establecer qué es lo que un presidente o una presidente puede hacer y qué es lo que no.
Sí, esos balances siguen existiendo y yo creo que tienen alguna eficacia, digamos, ¿no? Incluso en una democracia frágil como la Argentina, funcionan. De hecho, Milei ha chocado varias veces contra esos frenos y ha tenido que retroceder, ¿no? Con decretos que no pasaron, con fallos de la justicia que lo frenaron, con un Congreso que ha sabido negociar con él para adaptar muchas de sus iniciativas a un consenso más amplio, más moderado, limitando la cantidad de iniciativas que él quiso tomar y no pudo, digamos, ¿no? Desde el principio, con eliminar el Banco Central. Ahora está por presentar una reforma del Banco Central, que es algo mucho más consensuado. Entonces sí, está vigente. Yo creo que no hay que exagerar la fragilidad de nuestras democracias en general, ni siquiera en el caso de Argentina, donde hay problemas institucionales, sin duda, pero me parece que los presidentes han tendido a rendirse frente a esos frenos, aún los más poderosos, ¿no? Como fue el caso de los presidentes kirchneristas, que tenían mucho más poder que Milei, tuvieron mayorías legislativas durante buena parte de sus periodos, ¿no? Enormes. Sí. Y aún así, cuando quisieron ir por encima de sus atribuciones y de los límites constitucionales, si no los frenó el Congreso, los frenó la justicia, y si no los frenaron las urnas, ¿no? Toda una mezcla de todo eso, ¿no? Recordemos la ley de medios, ¿no? O la famosa democratización de la justicia. Con Milei esto ha sido bastante más evidente, y de todos modos Milei se las ingenia para burlar esos límites, siguiendo un poco la receta de Trump, ¿no? De un presidente verborrágico, atropellador, y que pone a todo el mundo a la defensiva. Y entonces, después de poner a todo el mundo a la defensiva, algo consigue, porque cuando te amenazan de sufrir grandes pérdidas, bueno, finalmente negociás pérdidas menores, digamos, ¿no? Entonces eso es lo que ha hecho Trump con su propio partido, después con el Congreso y también con actores externos, ¿no? Lo hace con la OTAN, lo hace... bueno, Milei es un buen discípulo de eso, digamos, ¿no? Y entonces practica la misma técnica, ¿no? De extremar los conflictos para después... recular un poquito. Sí, moderar sus ambiciones en una arena donde, bueno, finalmente él ya sabe que tiene que negociar, que va a llegar ahí, pero quiere llegar desde la posición del ganador, del atropellador, ¿no? A veces le ha salido bien, otras veces no le ha salido tan bien, ¿no? En este caso de los últimos intentos de él por hacer este tipo de cosas, yo diría que le han salido más bien mal, ¿no? Él quiso burlar a los medios, a la opinión pública y a la justicia en el caso Adorni, diciendo, yo lo voy a mantener igual. Incluso llegó a decir, yo prefiero perder las elecciones del año próximo a sacrificar a un hombre justo. Cuando vio que la sociedad le podía tomar la palabra, reculó. Dijo, no, obvio que no voy a perder la reelección por mantener a Adorni, y lo echó y se desdijo. Ahí hubo intentos de todo tipo de manipular la opinión pública, de frenar a la justicia, de imponerle condiciones a los jueces y fiscales que estaban investigando, qué sé yo, una cantidad de cosas que no funcionaron, ¿no? Escuchando lo que decís, ¿no? Siempre me surge el pensamiento interno, quizás burdo, de decir, a veces hay estrategias o hay cuestiones pasionales, ¿no? Sí. Los políticos, ¿son estrategas permanentes que están jugando al ajedrez todo el tiempo? ¿O se manejan como impulsos como el resto de los humanos que andamos por la vida y un día estamos bien y cuando nos agarran cruzados puteamos al otro? Sí, está muy bien la pregunta porque hay las dos cosas y hay que poder distinguir de las dos cosas, digamos, ¿no? Porque si no uno sospecha de planes súper sofisticados y que la verdad que no existen, ¿no? En el último episodio de Milei con Brasil hay algo de estrategia, ¿no? Que es la idea de usar en su provecho este nacionalismo un poco paranoico que se desató con la idea de la campaña anti-argentina, la polarización política, que a él siempre le conviene, y un clima regional, ¿no? De que están ganando fuerzas de derecha. Entonces él dice, bueno, yo voy a ser el abanderado de esto, voy a polarizar la escena latinoamericana y además voy a aprovecharme del nacionalismo
un poco resentido de los argentinos, ¿no? Que están todos un poco de víctimas y se sienten ofendidos. Entonces voy a decir, fue Lula, ¿no? La culpa la tiene Lula, que pagó el 25%. ¿Es verdad? No, ¿cómo va a ser verdad? Eso es una ridiculez. Es una ridiculez tan ridícula que él la barniza con esa idea de ponemos un número y entonces lo hacemos verosímil, ¿no? El 25% lo pagó. ¿De dónde saca ese número? Es como cuando él dice es el 95% de los periodistas reciben sobres. ¿Por qué el 95 y no el 90? Pero dice para generar cierta verosimilitud. Pero obviamente que es una tontería, digamos, ¿no? O sea, no tiene la menor idea, pero bueno, la acusación parece más verosímil si él pone ese número. En este caso, yo creo que la estrategia estaba, creo que él en su entusiasmo se fue de mambo y le salió muy mal, ¿no? Se las me reír en Brasil. Pero eso puede, digamos, ¿vos le ves consecuencias prolongadas a esto? Tiene consecuencias, digamos, ¿no? Él paga un costo reputacional, ¿no? Sobre todo lo va a pagar si a Bolsonaro le va muy mal en las elecciones. Que son en octubre. Son en octubre y le van a cobrar eso los brasileños y también los argentinos y la región. Es decir, miren qué poco serio este tipo. Dijo que lo iba a levantar a Bolsonaro y lo hundió. Aunque no sea cierto, aunque Bolsonaro tal vez sigue sacando los mismos votos, pero si pierde, y pierde por una diferencia importante, cosa que tal vez pasaba igual, van a decir Milei es piantavotos, escapale, no lo invites a tu país si estás por las elecciones porque dice cualquier cosa. Lula lo está usando y Bolsonaro no, la visita de, si uno ve lo que pasa en la prensa brasileña. Hoy escuchaba a un periodista bastante razonable, decía, lo está usando Lula, no está usando Bolsonaro la visita de Milei. Bolsonaro está callado porque está aterrorizado, porque Milei ofendió tanto a los brasileños en general que Lula está usando el argumento que quiso usar él, el argumento nacionalista. Dice, no nos dejemos atropellar por estos tipos que vienen de afuera, nos dicen cómo tenemos que votar. Y encima ni siquiera lo tiene que decir Lula, lo hace decir por sus subordinados y él dice quién es este cuate, quién es este cara, ¿no? El cara es el tipo, ¿no? ¿Quién es este tipo? No lo conoce nadie, es un don nadie que viene acá a ofendernos. Esa es la retaliación que te mereces cuando vos te vas de mambo y ahí la estrategia se te vuelve en contra porque él no calculó bien, porque se fue de boca, porque exageras todos sus ataques y él confía demasiado en su intuición. Es un tipo que cree que tiene un olfato infalible y entonces suele caer en estas cosas. Y de la misma manera que cayó con la Adornia, él creía que el escándalo se iba a desarmar. Que en pocos días todo el mundo se iba a olvidar de eso. Y no, o sea, hubiera averiguado bien cómo hacía las cosas Adornia para darse cuenta que era una bomba de tiempo, eso iba a seguir estallando porque es una fuente inagotable de escándalos. Como él no es un tipo cuidadoso, confía mucho en su intuición, las estrategias a veces le salen muy mal. No es que sea solamente intuitivo. Tiene estrategia, pero a veces falla, ¿no? Comete errores graves. En este caso, creo que el error fue grave. Sí, sumado a esto que tenemos un largo historial en Argentina, como un déficit a la hora de construir alianzas. Nos cuesta mucho en la política lograr consensos, construir alianzas, nos cuesta mucho construir, somos como dramáticos en los ejes, construir alianzas internacionales que sean buenas para la Argentina. Y finalmente uno termina pensando si en realidad esta construcción política de alineamiento no tiene más que ver con los apetitos políticos personales y menos de Argentina, porque cuando vos hablabas recién del caso Trump, Trump y Milei pueden tener estilos similares, pero Estados Unidos tiene una espalda bastante distinta a la que tenemos nosotros. Y no nos viene muy bien andar por el mundo comprándonos enemigos al divino botón. Y Brasil no es, bueno, no quiero hacer ningún nombre, pero digamos, Brasil es un jugador en el mundo importante, no es irrelevante cómo rápidamente inclusive se puede tornar la mirada del brasileño común, que como dice Marcos, puede sentir que no es un ataque contra Lula, sino decir, no, che, este pibe está agrediéndonos a todos. Sí, además contra un país que fue en los últimos días bastante simpático con Argentina. Contra lo que dice Milei de que Brasil motorizó las críticas a la selección argentina, yo seguí bastante la prensa brasileña y los comentarios futbolísticos de Brasil y fue inéditamente simpático, cosa que no suele pasar. En Brasil hay mucha rivalidad y qué sé yo, hay mucha... Pero incluso
jugadores brasileños que hincharon por España fueron criticados por hacerlo. Había cierta simpatía. Después del triunfo sobre Inglaterra, sobre todo, hubo una ola así de miren la garra que tiene esta gente y nuestra selección no la tuvo. Hubo cierta soft power argentino ahí dando vuelta, que Milei lo tiró por la ventana en un segundo. Puede recuperarse eso con el tiempo, pero de todos modos, en lo inmediato lo tiró por la ventana. Nadie en los medios, ni en el fútbol, ni en ningún ámbito cultural ni político en Brasil va a interesarse por hablar bien de Argentina por bastante tiempo. Eso no, digamos, bueno, lo que vos decís de la espalda tiene un poco que ver con el cuidado de ciertos recursos que son escasos, ¿no? El soft power es un recurso escaso para Argentina y es un recurso muy valioso. Y bueno, este tipo de cosas lo desintegran muy rápido, ¿no? Yo creo que de todos modos, en líneas estructurales de la estrategia diplomática argentina, las cosas no han sido tan malas, ¿no? Yo creo que la alianza con Estados Unidos es una alianza bastante razonable y muy provechosa hasta ahora, y ojalá se mantenga. Y yo creo que en general, salvo los opositores más virulentos, tipo, qué sé yo, Máximo Kirchner hablando en contra del fondo, o Miriam Bregman, pero en el peronismo nadie ha salido a hablar pestes de esa alianza porque saben que es lo que les costó a ellos, ¿no? Les costó una derrota el año pasado enorme. Y tampoco salen ahora a hablar pestes de Kristalina Georgieva, ¿no? Porque saben lo que Argentina necesita del fondo. Entonces ahí hay como cierta ambigüedad, ¿no? Yo creo que, diría, la diplomacia personal de Milei es muy tóxica, la diplomacia más estratégica del gobierno ha sido relativamente buena. El problema es que a veces Milei contamina los resultados buenos de la diplomacia, ¿no? Incluso con Brasil. Brasil y Argentina están cooperando no solamente por hacer avanzar el acuerdo con la Unión Europea, que está avanzando bastante bien, y Argentina está sacando provecho de eso, entre otras cosas porque las cuotas de productos, en algunos casos las estamos ganando, digamos, sí, ¿no? En carne y qué sé yo. Los más importantes se ganaron. Sino también en temas como ampliar esas negociaciones con otros países, ¿no? Con Corea del Sur está ahí en la puerta. Con Canadá. Bueno, ahí hay un montón de negocios y yo no creo que esto, más allá de todo el daño que produce, sea afectado porque Milei haya hecho estos insultos horribles, digamos, ¿no? No, llevándolo un poco a lo que charlamos en el primer bloque, ¿no? Que hablábamos del ADN argentino vinculado a la política, al deporte, al fútbol, a lo que pasó, a Messi, Maradona y todas estas cosas. Al estereotipo argentino. Al estereotipo argentino. Yo creo que también tenemos que ser un poco realistas, que nosotros somos un país grande, fuerte, ¿no? Como país, como habitantes que integran este país, pero tampoco somos el centro del mundo. O sea, no se me ocurre que porque el presidente actual o el anterior al anterior digan una barbaridad así, modifique cuestiones de relaciones económicas entre los países. Me da la sensación que a veces no está bien que lo hagan, no está bien que hablen mal, pero me parece que tienen como un límite eso. O sea, ¿a vos se te ocurre que los acuerdos económicos puedan modificarse por una barbaridad que haya dicho Milei respecto de... No. Por eso, o sea, yo eso soy relativamente optimista de que el daño si es no nos acotado. creemos más grandes de lo que somos, ¿no? Sin duda, y tampoco Milei va a torcer el curso de esas relaciones comerciales que están avanzando por motivos muy diferentes a escala global, digamos, ¿no? Un montón de países que están muy interesados en acceder a los productos que tanto Brasil como Argentina pueden ofrecer y que se están abriendo esa negociación porque tienen otros mercados en problemas, porque otras regiones del mundo se están cerrando y bueno, ellos no tienen ahora el petróleo ruso y necesitan el petróleo argentino y entonces muchos países van a estar bien, van a recibir a la selección argentina. Se van a poner la camiseta argentina si la tienen que poner para hacer un buen acuerdo. Todo bien eso, el asunto es que el daño existe, no hay que minimizarlo. Ese daño yo creo que el gobierno lo va a pagar, no sé si tanto el país. Y a mí no me parece tan negativo que lo pague el gobierno, ¿no? En el sentido de que este gobierno necesita restricciones. Es un gobierno que cuando no tiene restricciones funciona muy mal.
Cuando Milei cree que tiene las manos libres, en general desaprovecha las oportunidades. Funciona mejor cuando él tiene pocas opciones, y las opciones que tiene que le permiten sobrevivir son bastante accesibles. Entonces, si él puede negociar con el Congreso, porque en el Congreso hay consenso para hacer reformas, entonces él negocia y las reformas salen bien. Cuando el tipo quiere hacer lo que se le canta y cree que puede mandar decretos y el Congreso lo va a cerrar, ahí la pifia, ¿no? Es lo que pasó varias veces ya, ¿no? A principios del gobierno, cuando él perdió un montón de meses vitales con esa negociación que nunca arrancaba con la ley bases, tardó 6 meses en hacer algo que podría haber hecho en 2 semanas. Después, cuando el programa empezó a andar, y en 2025 decidió que el Congreso no le importaba más, que no iba a negociar el presupuesto. 2025 no tenía ningún motivo para no negociar el presupuesto, y ningún motivo para pensar que iba a poder cerrar el Congreso, y el Congreso le empezó a votar todo en contra, y casi el país se va al tacho por el clima político de confrontación que él mismo armó. Entonces, este es un gobierno que necesita restricciones, que necesita... particularmente... particularmente, yo diría. No los anteriores. No, bueno, a ver, todos los gobiernos han sido bastante tóxicos, pero digo... Eso, no escapa de nada. No. Bueno, a ver, digamos, yo diría... El poder en sí genera... No, en general sí, obviamente, pero digo, dada la configuración de los personajes y el hecho de que existe un consenso institucional y en la sociedad respecto de las reformas, me parece que un presidente que tiene inclinaciones tan extremistas no tiende a aprovechar bien las oportunidades que existen para hacer avanzar lo más sano de su programa, lo más productivo de su programa. Ese es un inconveniente que existe. No existía el mismo inconveniente, no era lo mismo en la situación de Macri. Macri tenía un programa que era demasiado tibio. Uh-huh. Bueno, pero tibio. Bueno, pero tibio. Y no tenía los incentivos para que ese programa fuera menos tibio, digamos, ¿no? Sí. Ahí lo que le faltaba era un impulso de voluntad, un impulso de coraje, de pelearse, sí, que me parece que lo condenó, ¿no? Él quería quedar bien con todo el mundo y así le fue. Esa es otra configuración. Son aprendizajes también, ¿no? Sí, pero de todos modos es otro tipo de configuración. Ahí el problema principal era, en todo caso, la indisposición del presidente a correr riesgos. Este presidente es un tipo que corre riesgos todo el tiempo. ¿Cómo hace para que los riesgos no te lleven a la banquina, digamos, ¿no? Bueno, necesita estas restricciones, necesita una especie de carril. ¿La sociedad lee estas cosas? Yo creo que sí, ¿no? A mí me parece que Milei... con lo bueno y lo malo. Claro, sí, a mí me parece que hay un diagnóstico bastante acertado en muchos actores institucionales y sociales respecto de cómo hacer para que de Milei salga algo bueno, ¿no? Me parece que hay un diagnóstico acertado que explica que las cosas hayan salido mucho mejor de lo que la mayoría pensábamos, ¿no? Yo pensé que esto se iba a hundir en 6 meses. Bueno, vamos a más de 2 años, casi 3 años. Las cosas han salido bastante bien. Los proyectos más delirantes de Milei han quedado descartados o muy, muy frenados, muy condicionados. Y las reformas que él quiso impulsar, en general, los otros actores se las mejoraron, ¿no? Digamos que el ejercicio democrático de alguna manera fue saludable. Muy saludable, muy, ¿no?, saludable. En ese sentido. Las instituciones funcionan mucho mejor de lo esperado. Y eso tiene que ver con que un montón de actores coopera, a veces espontáneamente, no porque tengan ningún plan, y desde distintas posiciones. Qué sé yo, no es lo mismo Bullrich que Santilli. Bullrich se afilió a la Libertad Avanzada, Santilli no. Pero los dos cooperan. Y cooperan al mismo tiempo poniendo límites, ¿no? Bullrich le dice, no, Adorni no. Dice, no, cortala con Adorni. Santilli le dice, mirá, hay que negociar así, no puedes decirle a los gobernadores, eliminemos las PASO porque no va a pasar. No va a pasar, te vas a quedar sin nada. Entonces, suspendamos las PASO, que tal vez pasa. ¿Y cómo lo ves? No, eso depende, ¿no? Eso depende porque hay gobernadores en composiciones diferentes. Muchos gobernadores saben que el sistema de las PASO a futuro a ellos les conviene. Porque saben que, digamos, muchos de ellos tienen ambiciones presidenciales y saben que ellos van a necesitar formar una coalición. Y las PASO, incluso, o más todavía, si se reforma, se lo mejora el sistema, es un mecanismo para favorecer la formación de coaliciones y acuerdos que siempre son difíciles en la política argentina en particular. Entonces, por eso muchos gobernadores no están muy convencidos de darle
soga este proyecto de reforma política. Los Milei han tratado de impulsarlo sin cambios. Creo que Bullrich y Santilli los han tendido a convencer de que eso no iba a caminar, y entonces puede que salga o una suspensión o una reforma del sistema, que en cualquier caso me parece que es la solución en este momento más potable, ¿no? Que es que o que la discusión de fondo quede para más adelante, y entonces se puede reformar las reglas para elegir candidatos, que siempre es complicado decidir, ¿no?, sobre esas reglas, tal vez después de la reelección de Milei, digamos, ¿no? Entonces todos los gobernadores, también los que aspiran a suceder a Milei, digan, bueno, mejor negociamos después. Ahora simplemente suspendamos esto. Si se pudiera hacer la reforma ahora sería aún mejor, ¿no? Uh-huh. Yo no sé si hay mucho consenso para eso, porque ahí tenés que ponerte de acuerdo en un montón de cosas que mucha de esta gente no sabe en qué posición van a estar respecto de si les conviene darle más poder a las provincias o más a un sistema más central, qué lugar le das a las minorías. Las PASO son un sistema que, como sistema obligatorio y financiado por el Estado, es muy malo, pero como un sistema optativo es muy caro, muchos años ha sido muy inútil, pero en una situación donde vos tenés que formar una mayoría sin partidos nacionales, o con un montón de actores que son partidos provinciales, alianzas locales, y tratar de poner de acuerdo a un montón de gente, tanto para gente de derecha como de izquierda, yo creo que todos saben que eso les conviene, ¿no? Que exista algo que los obligue a negociar. Porque si no, ni el peronismo, ni el no peronismo, ni la izquierda ni la derecha van a formar coaliciones fácilmente, ¿no? Después de Milei, ¿cómo gobernás? Cuando decís, perdón, ¿no? Pero cuando decís el peronismo, no sé si estamos... El peronismo, ¿qué es hoy el peronismo? Mirá, por ahora sigue siendo algo bastante parecido al kirchnerismo, porque lo que existe como renovación dentro del peronismo es más kirchnerismo, ¿no? Kicillof es un kirchnerismo recargado, es el tipo que te dice... estatizaste YPF demasiado tarde, entonces gastaste demasiados dólares en el déficit que podríamos haber cerrado si estatizábamos todo antes. Esa es la crítica que le hace a los Kirchner, que no estatizaron más y antes, o que estiraron la negociación con el fondo cuando habría que haber roto la negociación. Esas cosas muy de un izquierdismo económico muy extremo, ¿no? Entonces, dada esa configuración y el hecho de que el resto de los actores peronistas que no son tan de izquierda están muy dispersos y además muy desacreditados, porque las opciones de centro han sido todas fraudes, ¿no? Scioli es un fraude, Alberto Fernández fue un fraude, Massa es otro fraude, digamos, ¿no? Son todos mentirosos, digamos, ¿no? Entonces, el único candidato potable, posible, es Kicillof, y como buena parte de los gobernadores entienden que eso no les gusta y más bien les conviene que no gane, muchos gobernadores van a hacer un trabajo de reglamento, van a hacer un saludo a la bandera en 2027, van a desdoblar sus elecciones, poner todo su ímpetu en reelegir en sus provincias, en cooperar con Milei para que Milei no se meta en esos distritos y no les complique la vida. O sea, yo te apoyo, pero déjame la vida tranquila. Sí, implícitamente, digamos, ¿no? Yo te apoyo yo no te joro, yo no voy a colaborar mucho con Kicillof, así que no te preocupes, pero no te metas con candidatos que dividan a mis votantes en mi distrito, o no trate de romper mis coaliciones, cosa que en muchos lugares es importante, porque, qué sé yo, estos gobernadores tienen alianzas, qué sé yo, radicales con el PRO, peronistas con el PRO, tipos que son todo mezclado, están las provincias, ¿no? Bueno, esas coaliciones quieren sobrevivir. Entonces yo creo que lo más probable es que haya una especie de festival de reelecciones, ¿no? Donde los gobernadores se salgan con la suya, buena parte de ellos, o hagan elegir a sus delfines, y Milei tenga el camino más o menos despejado, a menos que él mismo se lo complique, ¿no? Ahora, escuchándote hablar, me surgen algunas cuestiones que, bueno, creo que son errores míos que debiera modificar, que tiene que ver con tratar de analizar el presente con herramientas del pasado, ¿no? Pero cuando hablábamos de la cuestión de los sectores, los delfines, pareciera que estuviéramos hablando nunca del interés general, pareciera que siempre estuviéramos hablando de la cuestión de la perpetuación en el poder a cualquier precio, de cualquier manera, porque como que
el signo de la historia argentina de los últimos, creo que post-Menem, ¿no? De la metodología de la irritación y la confrontación como herramienta constante de construcción, sí. de los gritos constantes, no sé si ustedes habrán visto seguramente, que los dirigentes gritan, o sea que uno dice, pero nosotros debemos ser una manga de imbéciles acá escuchando, ¿por qué nos tienen que gritar? O sea, la gente no puede hablar. ¿Por qué? ¿Cómo nos ven? ¿Cómo es esta cuestión? ¿Alguien le importa la herramienta, el instrumento de la política como forma de modificar y mejorar la vida de los argentinos? Porque pareciera ser que hay un... ¿no? Perdón por la extensión. Sí, te entiendo. Un quiebre, ¿no? Y no, si uno hace un balance de los 40 o un poco más de años de democracia, yo diría, bueno, la democracia tiene una deuda muy pesada en materia económica y social, ¿no? Y eso no tiene que ver acaso con el extremo confrontacionismo de nuestra política, sin duda, ¿no? Desde que empezó Alfonsín, ¿no? Que las negociaciones con el peronismo tardaron muchísimo, cuando llegaron fue tarde, después estalló la hiperinflación, después él intentó negociar con Menem y salieron también bastante mal esas negociaciones, ¿no? Porque bueno, el radicalismo prácticamente desapareció fruto de esas negociaciones. Nuestro sistema político no premia a los que colaboran. Hasta cierto punto, yo diría, digamos, ¿no? O sea, ese es un titular, Sí, no, es así. Sí, el sistema político funciona con mucha confrontación y tiene un poco que ver con el espíritu argentino, que es un espíritu virulento, confrontacional, digamos, ¿no? Es una sociedad donde en general, en la historia argentina ha sido así, digamos, ¿no? El autoritarismo. Yo no sé si autoritarismo es la palabra, porque hay otros países que son más autoritarios, pero más tranquilos, más callados. Es un vociferante, es un ánimo vociferante, ¿no? Del tipo que probablemente haya sido siempre así, digamos, ¿no? En algunas épocas más violento, en otras épocas ser vociferante no implicó necesariamente violencia, ¿no? Alfonsín y el peronismo peleaban en términos muy vociferantes. Después les costaba acordar, porque en ese clima vociferante, los renovadores, cuando fueron a arreglar con Alfonsín, quedaron como traidores frente al resto de los peronistas votaron a Menem, que parecía que no iba a ser conciliador. Después fue más conciliador todavía que los renovadores, y entonces muchos peronistas se enojaron con Menem como si hubiera sido un traidor, porque no cumplía con sus promesas, ¿no? Bueno, todo eso ha generado una especie de clima cultural, de política muy poco colaborativa, pero yo no exageraría la nota en cuanto a que al mismo tiempo también hay espacios de cooperación que funcionan bien. Vos decías que los gobernadores lo único que quieren es ser electos y eso está mal. Bueno, diría que eso no ha impedido que haya renovación en las políticas provinciales, porque hay muchos gobernadores nuevos. Es la primera vez en mucho tiempo que la enorme mayoría de los gobernadores peronistas perdió sus elecciones, ¿no? Sí. Y hay muchos gobernadores que son de otras fuerzas políticas, es una minoría bastante pequeña la de peronistas. Peronistas puros son 5, 6, ¿cuántos? Y después hay 8, 9 que son más o menos peronistas, pero que tienen que formar coaliciones con otros. Y hay muchos gobernadores de otras fuerzas. El número es inédito. Entonces hay mucho movimiento en la política provincial. Eso puede generar que las administraciones provinciales sean mejores. A mí me parece que yo sería optimista respecto de cómo evoluciona la política argentina, sobre todo en las provincias. Ojalá. Marcos Novaro, politólogo, gracias por tu tiempo, muy generoso, compartiendo con nosotros. Ahí nos está dentro de poco nos van a cortar y Perdón, vamos a... es culpa mía de ser un rollero. No, para nada. Es que no lo mirábamos a nuestro productor. Mirábamos para otro lado mientras la cortina. Claro, no nos dimos cuenta que nos estaba haciendo señas. Nos enganchan mucho. Mal. Muy generoso, muy amplio, muy pedagógico en todo lo que explicaste para una audiencia muy amplia. Sin chamullos, muy como es nuestro programa, así que gracias. Sin vueltas en los comentarios, gracias. Tal cual. Hasta la próxima, gracias. Hasta pronto. No te vayas, ya sigue No me chamulles más, el espacio radial y de streaming de Pollera Pantalón. Todos los martes, Fernando Estrada te acompaña en un recorrido por los valores del campo. Martes, 19 horas, por Radio Cultura.
Radio Cultura. Tus programas favoritos cuando quieras en www.fmradiocultura.com.ar. Seguimos en No me chamulles más, el espacio radial y de streaming de Pollera Pantalón, la organización de mujeres que trabaja para compartir conocimientos y crear redes que potencien a las mujeres con iniciativa. Bueno, Fafi, estamos acá, seguimos recorriendo la Argentina. Seguimos recorriendo la Argentina, por suerte, Qué país lindo, federal qué real lindo, que sea. Qué lindo. Y ahora tenemos la enorme suerte de poder contar con Tadeo García Salazar, ministro de Educación de Mendoza. Hola, Tadeo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Te digo de usted, te tuteo, que siempre derrapo. No, perfectamente. Es un muchacho joven. Bueno, voy por una intermedia. Hola, ministro, ¿cómo estás? Todo bien, muy bien. Tadeo, y gracias, muchísimas gracias por tu tiempo, muy generoso de tu parte de venirte a compartir este rato con nosotros. Contanos, si podés, ¿qué importancia le da la gestión del gobernador y el pueblo mendocino a los temas de educación en la provincia? ¿Qué espacio? Bueno, yo creo que tiene un espacio importantísimo, un espacio muy importante en términos de presupuesto, en términos de decisión política, de que la política de alfabetización, por ejemplo, sea muy relevante a nivel provincial. Y bueno, eso nosotros lo reflejamos en políticas públicas concretas. Ustedes me dicen cuán larga o cuán corta quiere que sea la respuesta y yo les cuento, si quieren, desde educación inicial a educación superior, todas las cosas que hacemos. Por favor. Pero bueno, lo importante es que estamos teniendo resultados positivos. Sobre todo en las cosas que tienen que ver con, bueno, han salido hace una semana el resultado de las pruebas a aprender, ahí nos fue muy bien. Es decir, el primer objetivo es que los chicos comprendan lo que leen, estamos avanzando mucho en eso. El segundo objetivo es mejorar los resultados de matemáticas, estamos avanzando, a paso un poco más lento, no tanto como con lengua, pero sí seguimos mejorando. Y bueno, después con un cambio importante que estamos llevando acá en todas las secundarias de la provincia. Entonces nosotros tenemos un programa de secundarias innovadoras muy importante que usa tecnología con propósito pedagógico, materias tradicionales como matemática, lengua y ciencias de primero a tercer año tienen intervención de IA para que los chicos creen contenido. Y después de cuarto y quinto estamos con un programa de operador de inteligencia artificial para 100 escuelas, eso es un 30% más o menos de todas las escuelas secundarias de la provincia, y que está teniendo muy buenos resultados. El resultado significa que en las pruebas estandarizadas nos está yendo muy bien. Así que son algunos indicadores que acompañan esa intervención, lo que yo decía de inversión presupuestaria. En Mendoza la educación ocupa el 30% del presupuesto provincial, es del Ministerio de Educación, Cultura e Infancia. Ajá. Y en ese caso nosotros tenemos también una inversión fuerte de infraestructura escolar. Estamos con un ritmo de intervención muy grande en edificios escolares, en algunos casos obviamente recuperación y puesta en valor de algunos edificios, en otros casos construcción de edificios nuevos, depende del lugar, de la provincia y el nivel. Mendoza tiene 1.610 edificios escolares con casi 3.000 escuelas de distintos niveles, entonces implica una inversión muy fuerte también en infraestructura escolar. Tadeo, todo eso es para cumplir con ese objetivo que nuestros chicos y chicas aprendan mejor. Claro,
Una pregunta adicional. Para poder hacer este diagnóstico del que estás hablando y lo que estás describiendo, deben haber partido de un relevamiento. En algún momento debe haber habido una situación de corte como para poder, bueno, tal vez censar edificios sea más sencillo que poder hacer un relevamiento adecuado de los pros, las contras, los déficits, la capacitación docente, los programas, los contenidos. ¿Cómo hicieron? ¿En qué momento empezaron a pensar en que querían dar el puntapié inicial y ayornarse? Bueno, acá en Mendoza, en el caso particular, es un proceso que comenzó hace, te diría, años, con la primera gestión del gobernador Alfredo Cornejo, pues tuvimos otra gestión del gobernador Rodolfo Suárez que continuó las mismas políticas educativas, y en el caso de mi gestión particular, que yo llevo 2 años y medio en el cargo, nosotros al inicio de esa etapa, fines del año 2023, hicimos nuestro propio diagnóstico, obviamente, y un plan estratégico, y ahí se pusieron cuáles eran las prioridades o cuáles eran las características de ese diagnóstico en materia de infraestructura, en materia, obviamente, del capital humano, del recurso humano que necesitábamos para cumplir los objetivos, y también en materia de todo lo que tiene que ver con legislación, porque hemos modificado también muchas de las legislaciones provinciales que tienen que ver con el estatuto docente, con sistemas de incentivos salariales para nuestros docentes, con algunas reformas también pautadas con el sindicato de la provincia. Entonces, todo eso se suma, yo lo diría, es una continuidad de políticas públicas con alternancias en las gestiones que han continuado con una misma base. Por ejemplo, el Plan Provincial de Alfabetización, que a nosotros nos da muy buenos resultados en las pruebas estandarizadas, es un plan que comenzó, no en mi gestión, comenzó años anteriores. Nosotros le pusimos alguna impronta, lo actualizamos, le dimos algún contenido más de otros temas que no estaban en ese plan originario, por ejemplo en matemáticas, y bueno, eso ha seguido adelante y vemos que la evolución ha sido positiva. Entonces, diagnósticos compartidos desde hace varias gestiones, actualizado en el 2023 y con un pequeño plan estratégico que dice cuáles son las prioridades de inversión para la provincia. Claro, en la enunciación que hiciste de los actores que tienen que ver con este área específica, ¿no? de la educación tan trascendente, ¿ustedes encontraron resistencias en los distintos sectores? ¿Encontraron aliados? ¿Cómo se manejaron en relación a las estrategias del sector docente, las cuestiones salariales? Porque hay una carga importante en resistencias de distintos sectores que son jugadores que... Siempre hay, obviamente, alguna... Sí, bueno, pero en líneas generales tuvimos, obviamente, algunas dificultades propias de cualquier tensión cuando hay que hacer reformas, cambios de plan de estudio, cambios de algunas acciones, pero tratamos siempre de consensuar distintas cosas se nos corta un poquito la comunicación. Hemos tenido, por lo menos mis 2 años y medio de gestión, acuerdos paritarios. Mendoza viene cumpliendo ya hace 3 años con 290 paros. Qué lástima que te estamos escuchando bastante Tadeo, mal, te escucho. ¿Vos nos recibís bien? Importante. Y después, a nivel de los cambios, área innovadora, herramientas. Se ha cortado la comunicación acá. Estábamos en un... Dale, bueno. Estábamos profundizando un poco en esto de un tema tan vital y tan relegado en general. Tema de base. De base, ¿no? Que como que es la madre de todos los temas, con el ministro de Educación de Mendoza, Tadeo García Salazar. Bueno, qué bueno poder introducir en nuestro programa, en nuestro streaming que estamos compartiendo de No Me Chamulles Más, acá con Marcela Marón, el medio de Pollera Pantalón en Radio Cultura. Qué bueno poder exhumar estos temas, ¿no? Sí, y ver total. que
como que los mensajes y las noticias que podemos dar no son todas para atrás, en el sentido de los temas difíciles. Le iba a comentar a él, porque impresiona un poco cuando las pruebas PISA dieron mal, en los medios los vimos muchos días, y ahora que dieron bien, no salió demasiado. No, es cierto, ¿no? Es buena observación. Como que no sabemos rescatar lo bueno y nos posicionamos sobre lo malo, que es algo que me parece que tenemos que cambiar de raíz en ese sentido, ¿no? Porque sí, tener una mirada un poco más optimista sobre nosotros mismos. Pero por supuesto. Pero mira, no llegamos a hablar con García Salazar sobre esto, pero acá en los indicadores o los titulares vemos que Mendoza trabaja en la alfabetización respecto de inteligencia artificial. Sí, entonces, me pareció... la pregunta es, ¿cómo se sortea la cuestión de la educación regular, tradicional, y qué es lo que pasa con los números que indicaban que Argentina en los últimos 30 años había iniciado una cuesta descendente respecto de lo que supo ser uno de los países de mayor alfabetización en el mundo, para entrar a una situación de bastante decadencia? Y acá, bueno, qué suerte que te tenemos de vuelta, Tadeo, pero estábamos tratando de entender cómo se cruza el planteo de la evaluación y la capacitación de la alfabetización tradicional, y caemos en algo tan de avanzada y tan necesario. ¿Cómo se sortea esto de la educación tradicional? Y empezamos a analizar la alfabetización en inteligencia artificial. Te dice muy difícil. Bueno, ahí me cambié de dispositivo. Espero que ahora te escuchamos bien, sí. Bueno, y te vemos cara entera, además. Y te vemos cara entera. Bueno, esta semana salió una noticia que justamente ustedes comentaban, que Mendoza ya está trabajando en la alfabetización en inteligencia artificial. Justamente nosotros lo que buscamos hace 3 años atrás es revertir la situación que tenemos en las pruebas PISA, en las pruebas estandarizadas estas que miden lengua, matemática, ciencia y algo que ellos le llaman pensamiento crítico, que sería pensamiento interdisciplinario. Es un problema que resuelven nuestros estudiantes de 15 años de edad, no importa si están en tercero, en cuarto, en segundo año de secundaria, desde el año en que le toque, son estudiantes de 15 años, resuelven un problema con lo que le llaman pensamiento crítico, que es poner en contexto, comprender un texto, saber qué operación matemática se puede utilizar y saber si lo que se le está preguntando con algún dato científico es verídico o no verídico. Entonces, esto que le llama las evaluaciones PISA, pensamiento crítico, nosotros lo empezamos a desarrollar con plataformas con inteligencia artificial hace ya 1 año. Empezamos a tomar matemática, lengua, ciencia y una clase interdisciplinaria, y después le agregamos un curso de operador de inteligencia artificial para los chicos de 4º y 5º año, que eso no entra en las pruebas PISA, pero ya nuestros estudiantes siguen con lo que se llama alfabetización en inteligencia artificial. Para explicarlo brevemente, no les enseñamos a usar inteligencia artificial de manera aislada, o a prontear, o a generar algún tipo de recurso o de herramienta con IA, sino lo que hacemos es que el tema del día, ya sea teorema de Pitágoras, ya sea texto expositivo de lengua, ya sea historia o geografía de Mendoza, hagan una creación de contenido utilizando inteligencia artificial. Entonces se les enseña a prontear y se les enseña a crear contenido con alguna herramienta de inteligencia artificial, y realmente son muy buenos los trabajos de producción que tienen los chicos. Entonces ahí se rompe un poco con eso que está discutiéndose hoy, si es la delegación cognitiva lo que prima cuando alguien usa IA. En este caso no hay delegación cognitiva, todo lo contrario, se refuerza el aprendizaje del tema del día con inteligencia artificial. Eso requirió antes una inversión previa, plataformas, capacitación docente, un entorno formativo con conectividad a Internet y dispositivos tecnológicos. Hoy estamos usando eso en el 30% de nuestras escuelas, y ya con unas adecuaciones que estamos haciendo, ya la idea es que el año que viene ya empecemos en el 100% de nuestras escuelas secundarias con esa conectividad, plataformas, capacitación, licencias y equipamiento para que todos nuestros estudiantes puedan aprender. Tadeo, entonces la noticia que salió esta semana es que PISA, que es el organismo internacional que hace estas evaluaciones,
va a empezar a medir algo que se llama alfabetización e inteligencia artificial, y nosotros empezamos ya hace un año a aplicarlo. Entonces nos encuentra mejor preparados, por decirlo de alguna forma, para lo que se viene en materia de evaluaciones internacionales. Nombraste recién a los docentes y la capacitación docente, ¿no? Que con lo que implica capacitarlos en inteligencia artificial, entrar en este mundo de tecnología extrema. ¿Cómo es la reacción del docente está abierto a este tipo de capacitación? ¿Tiene cierta reticencia? ¿Les es fácil, no o no? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo lo que veo es que en un principio fue como cualquier cosa novedosa, no diría resistido, pero sí fue tomado como con mucha cautela, con una expectativa muy baja. Pero al pasar del tiempo se han ido enganchando los docentes y ven que esta herramienta ayuda y potencia los aprendizajes. Además, lo que permite la plataforma que nosotros usamos en Mendoza, que se llama Mendoza Aumentada, lo que permite es que lo que hemos descubierto, digamos, con el uso intensivo, como yo les contaba, se usa en matemática, en lengua, ciencia, y después en un contenido interdisciplinario, al menos una vez a la semana. Lo que vemos con el uso intensivo, hay una suerte de igualación o hacia arriba, o sea, se iguala hacia arriba el nivel de rendimiento académico. Es decir, aquellos chicos que tenían más problemas de aprendizaje en matemática suben más puntos porcentuales que aquellos que venían con mejor rendimiento previo a la incorporación de la herramienta. Entonces, de alguna forma es una herramienta que ayuda al docente en esto de los distintos ritmos de aprendizaje que hay en una clase, y nos iguala, nos eleva la vara hacia arriba en aquellos casos de los chicos que tienen algún tipo de trayectoria más débil o tienen más problemas de aprendizaje. Entonces estaba empezando a dar un impacto de resultados en el aula. Empezó obviamente a contagiar a que más docentes nos pidieran las capacitaciones y las herramientas de esto. Ah, mira. Bueno, eso es positivo. No, te lo preguntaba porque al principio, cuando se empezó a hablar de inteligencia artificial en algún evento de ciencia y tecnología, escuché a una docente que me pareció una frase muy acertada, decir que en realidad con la IA se trabaja con el concepto de aula invertida, ¿no? O sea, vos entrás y probás, te equivocás, vas, venís, hasta que de repente, eureka. Y suena como lo contrario de lo que es la educación tradicional que una docente generalmente da en las escuelas, ¿no? Que enseña y el alumno es el receptor. Este concepto de aula invertida lo tienen incorporado ya, trabajan con ensayo y error, hacen más un juego que una enseñanza. Se trabaja en líneas generales, pero no es el espíritu específico de la plataforma que nosotros usamos, porque en realidad lo que nosotros hicimos en Mendoza es adaptar todo el contenido curricular de Mendoza, clase por clase de matemática, clase por clase de lengua, clase o tema por tema también de ciencias naturales y ciencias sociales. Entonces la plataforma, todo el contenido que muestra ya es con temas que el docente previamente intervenido. Es decir, da teorema de Pitágoras en primer año, ya vio el docente teorema de Pitágoras con los chicos, lo que hace es después utilizar herramientas de inteligencia artificial para prontear con ese tema y después crear contenido. Es decir, los chicos crean una canción, crean un avatar, crean una película, crean un dibujo animado, crean algo utilizando inteligencia artificial y siempre vinculado al tema del día. Entonces, generalmente lo que nosotros damos es que la base del contenido mínimo sí o sí se ve. Después sí el docente tiene también un espacio junto con los estudiantes para creación, para tratar de generar algunas otras cosas, pero la verdad que nosotros estamos muy contentos porque el resultado es que finalmente cuando los chicos tienen que aplicar en la práctica o en un problema el teorema de Pitágoras, lo hacen mejor que cuando no vieron la plataforma. O si comparamos escuelas que no usan la plataforma con aquellas que sí la usan, vemos que esta intervención de la tecnología ha sido positiva en líneas generales. Ay, gracias Tadeo García Salazar, qué bueno que a los argentinos nos vaya bien, qué bueno que haya provincias como la linda Mendoza que tengan tan afilado el lápiz y la mira puesta en cuestiones tan importantes. Así que gracias por tu tiempo, fuiste muy generoso. Se cortó por algunos momentos la conectividad, pero después volviste a full y con la cara entera.
Así que te agradecemos un Muchísimas montón gracias. y bueno, a seguir avanzando y construyendo por el bien común. Bueno, muchas gracias. Les agradecemos el contacto, siempre a disposición para seguir difundiendo estos temas. Y como ustedes dijeron también, bueno, en Argentina hay buenas noticias y Hay que contarlas. y hay sistemas educativos que están peleando para que todo funcione mejor. Así que muchas gracias por difundir esto. Gracias. Gracias. Gracias, Muchísimas muchas gracias. Tadeo. Bueno, señora, un placer. No me chamulles más. Sí, y nos están echando. O sea, sin chamullos nos vamos, ¿no? Hoy tuvimos 4 invitados hombres. Esperemos que la próxima. Sí, un poquito más. Un poquito más. Somos pollera pantalón, pero esta vez queremos ser un poco más pollera. Claro. Claro, muchísimas gracias Marcela Marón, gracias a todos Fafi, ustedes. un placer. Y hasta la próxima. Gracias, un beso grande. Decímelo de frente, queremos apostar lo que siente la gente. Con humor y energía, solo verdades, en vivo y sin careta. No me chamulles más. Arranca la movida, sube el volumen, voces al aire, te queremos escuchar. Acá no hay libreto ni verso para zafar. Si venís con chamullo te lo vamos a desafiar. Popa trae la fuerza, las voces para sumar, experiencias compartidas que te invitan a pensar. No me chamulles más, decímelo de frente, queremos la posta, lo que siente la gente. Con humor y energía, solo verdades, en vivo y sin careta. No me chamulles más. Dale play con Popa que esto recién empieza ya. Agita la movida, subí el volumen, voces al aire, te queremos escuchar. Acá no hay libreto ni verso para zafar. Si venís con chamullo te lo vamos a desafiar.